Ya, y ahora el punto interesante, es todo lo interesante en la mesa, pero ahora vamos a revisar la presentación del estudio de Arrau. Así que yo no sé si va a exponer Cristian o va a exponer la Mónica. Cristian, por favor. Puedes pasar. Cristian Enrique, el jefe de proyecto que está a cargo del proceso de investigación. Así que Cristian, todo tuyo, el micrófono y... ¿Crees que? Ya, perfecto. Déjame ver cómo... Es que tiene un puro, se me parece. Ah, no, atrás tiene otro. Bien. Aló. Buenos días. Bueno, es un agrado estar acá presentando esta etapa 2 del informe de estudio de multirriesgo para la provincia, donde va a mostrar mucho material, así que espero que puedan quedarse con los puntos más centrales. Y la idea también es generar al final un espacio de discusión respecto a dudas. La presentación, bueno, la vamos a dividir en dos partes. Una respecto a lo que yo voy a introducir en términos de introducción a la amenaza, introducción al estudio, y luego Mónica, que me acompaña acá, va a continuar con la segunda parte. Bueno, recordar, ¿no es cierto?, que este es un estudio que tiene distintas etapas, básicamente 3 etapas. La primera etapa de diagnóstico ya terminó y ahora, ¿no es cierto?, nos corresponde presentar la parte más importante del estudio, que es el estudio de riesgo. Entonces, voy a referirme a algunos aspectos metodológicos y luego vamos a entrar a los resultados. Los resultados los dividimos en 4 partes. Primero, las amenazas que tiene el territorio, la vulnerabilidad, las capacidades institucionales y locales, y la integración de los 3 anteriores, que tienen que ver con el nivel de riesgo de la provincia. Y vamos también a plantear algunas conclusiones. Básicamente lo que vamos a presentar es lo que está contenido en el informe, así que también hacer la salvedad de que también hay aspectos que se están actualizando, que se están revisando y que obviamente están sujetos a su revisión final. Bueno, como les decía, este estudio tiene 3 etapas. La primera etapa fue muy cortita, de 20 días, en febrero, donde realizamos un diagnóstico general que nos permitió caracterizar las 5 comunas de la provincia y en el cual, ¿no es cierto?, obtuvimos una primera visión y panorama general de lo que sucede en torno a los riesgos. Y la etapa 2 es la más importante, donde nos enfrentamos a estudiar, y aquí quiero ser bien claro, ¿no es cierto?, a estudiar con fuentes secundarias las amenazas, las vulnerabilidades, las capacidades y la integración con fuentes, registros, estudios de fuentes oficiales o de trabajos previos respecto a los desastres. Esto lo digo porque básicamente hacer un estudio de amenaza en sí mismo puede ser un proyecto muy grande en sí mismo. Luego, y bueno, en verdad aquí ahora nosotros estamos en esta instancia, ya pasamos a la etapa 3, que es ya la etapa final del estudio, que tiene que ver con la identificación de propuestas y acciones, donde también en un periodo muy acotado de 20 días vamos a trabajar nuevamente con la comunidad local, con los actores, para discutir, conversar y priorizar aquellas iniciativas o aquellos proyectos o recomendaciones que son más relevantes para la ciudadanía, para los actores en la gestión de riesgo. De hecho, hoy día vamos a tener el primer taller, vamos a partir en Quillota con ese taller para discutir y retomando un poco la síntesis de lo que vamos a ver hoy día más en detalle. Entonces, vamos a hacer, obviamente, la etapa 2 con todos 70 días, bastante tiempo, y que, como les digo, pasaron muy rápido, porque en verdad hay mucha información que revisar y hay muchos temas que hicimos. Bueno, respecto a los aspectos metodológicos generales, decir que respecto a la perspectiva del estudio,
se aplica este foco de los riesgos basado en 3 inputs. Esta es una ecuación, básicamente, una ecuación que tiene que ver con integrar la amenaza, es decir, el factor exógeno que impacta el territorio, las vulnerabilidades, que tienen que ver cómo la población, la infraestructura es más o menos vulnerable frente a una amenaza, y las capacidades, que, repito, son todas las capacidades institucionales, políticas, financieras, humanas, que tiene la provincia, la comuna, frente al riesgo de desastre, básicamente bajo el enfoque territorial. Es decir, a diferencia de otros estudios, acá no interesa tanto ir al foco más económico o al foco más histórico. Aquí lo que interesa es ver cómo se distribuye o cómo podemos localizar en el espacio aquellos espacios con mayor nivel de riesgo. Por lo tanto, también es un foco bastante interesante en los resultados que vamos a presentar, porque básicamente lo vamos a presentar con mapas. Los mapas son nuestra forma de expresión para esa expresión territorial. Como les decía, esta integración de riesgo tiene que ver básicamente con una ecuación. Generalmente aquí también hago una acotación conceptual. O sea, cuando hablamos de riesgo lo entendemos como una probabilidad de que ocurra algo. No es algo que realmente puede ser 100% cierto. Hay una probabilidad. Pero esa probabilidad es una probabilidad relativa, porque en verdad no todos los riesgos se pueden analizar con probabilidades. De hecho, los terremotos, ¿no? Hay una probabilidad que ocurran, pero sabemos 100% si va a haber uno en un punto, en un momento específico. Hay una incertidumbre en todo este análisis que es importante tener presente, porque no podemos ser tan categóricos, decir esto va a suceder, esto no va a suceder. El concepto correcto, por lo tanto, para entender el riesgo sería el concepto más bien de susceptibilidad. Es decir, lo que estamos haciendo con este análisis es básicamente ver las zonas más susceptibles a que ocurra algo en función de que hay una amenaza más alta y una vulnerabilidad más alta. Esas zonas son las más críticas y por lo tanto son más susceptibles a que ocurra algo. Y eso va a estar mediatizado por las capacidades. Si hay altas capacidades, ese riesgo va a disminuir. ¿Por qué? Porque la gente o la institución o el municipio puede estar mejor organizado y enfrentar y convivir con ese riesgo. Recordemos que Chile tiene muchos riesgos, muchas amenazas, por lo tanto tenemos que aprender a convivir con ese riesgo y a actuar frente a él. Porque claro, si no tendríamos que irnos del país, porque el país está lleno de riesgos de toda naturaleza. Entonces, esta es la integración de los 3. Decir también que generalmente el enfoque de la amenaza y la vulnerabilidad está más o menos bien abordado por la literatura. Hay aproximaciones, hay enfoques, pero el de capacidades es algo más novedoso, ¿cierto? Que también tiene este estudio, en términos de que estos 3 componentes los hemos parametrizado para llegar a un indicador síntesis final que se pueda cartografiar. Entonces también hay un aporte interesante de este estudio. Yo quería decir algo. Esta ecuación es una ecuación en el fondo que nosotros hemos trabajado y hemos solicitado también como Perú, porque de una u otra manera uno puede ir a la literatura de la reducción del riesgo y de la gestión del riesgo y revisar que hay diferentes fórmulas para calcular esto. Las variables que siempre están presentes son la amenaza y la vulnerabilidad. En algunos casos yo he visto que esto se divide, por ejemplo, por la capacidad de la comunidad frente a la reacción de un desastre, que es otra forma de calcularlo también. Pero en el caso específico del estudio nosotros hemos pedido esto porque entender la capacidad total del territorio tiene que ver con cómo se articula el territorio en función de esta amenaza y vulnerabilidad, que es una visión innovadora. Pero uno podría revisar otra agencia o otras instituciones que se dedican al tema de reducción de riesgo y podría encontrar en esa división otra palabra, otro concepto, ya para que ustedes lo tengan claro. Claro, en efecto podríamos hablar de resiliencia como un factor también que engloba esta capacidad que tiene el territorio para enfrentar. Y eso también un poco se enmarca dentro de lo que nos pide el PNUD, ¿no es cierto? Enmarcarnos dentro del Objetivo de Desarrollo Sustentable y dentro del marco Sendai, que apunta a esos conceptos más amplios y más contemporáneos respecto a la gestión de riesgo. Bueno, indicar que las amenazas fueron escogidas en función de 5 criterios. Lo primero,
Un criterio que tiene que ver con la fase anterior. Es decir, en la fase anterior hicimos un análisis histórico de los riesgos o de las amenazas, en este caso, más frecuentes sobre el territorio. Revisamos desinventar, registros de prensa, etc. Y salieron algunos riesgos más frecuentes. La segunda criterio fue los talleres que hicimos con la comunidad, con algunos que están acá. Hicimos talleres, trabajamos con los mapas, y esa jerarquización de la comunidad también nos permitió identificar estos riesgos que no están organizados en orden de prioridad, simplemente están presentes en función de su aparición en las discusiones. Un tercer criterio tiene que ver con que son riesgos que eventualmente están bajo la forma de gestión del aparato público, llámese la ONEMI o básicamente la ONEMI, que tengan una relación directa. En cuarto lugar, básicamente que generen una situación de riesgo actual o futura, en términos que podamos identificar algo que quizás ahora no es riesgo, pero que a futuro también podría llegar a ser riesgo, pasando a temas como cambio climático. Y finalmente hay un criterio que yo diría que es más importante de la disponibilidad de datos. Es decir, hay riesgos que mencionaron ustedes que son muy interesantes, que son muy importantes, pero lamentablemente no hay datos. Y eso es una gran limitante porque efectivamente lo que estamos presentando acá es la evidencia científica de lo que encontramos y no de lo que podríamos llegar a levantar, porque eso podría dar pie a otro estudio. Después vamos a dar algunos casos que son interesantes relativos a este tipo de riesgos, pero finalmente llegamos a estos que se organizan en tres categorías: los naturales, los sismos y la remoción en masa, como elementos más importantes. También aparecieron los tsunamis, ¿no es cierto?, en Santa Rosa de Colmo, pero efectivamente por extensión no es tan relevante como los dos que escogimos. Los riesgos socionaturales, ¿qué significan en términos conceptuales? Que hay un componente natural y hay un componente humano. Por ejemplo, la sequía tiene que ver mucho con la extracción del recurso, muchas veces irracional. Los incendios forestales, en términos que los focos son humanos, la propagación natural. Las inundaciones, en términos que muchas veces la ocupación misma del hombre hace que se genere riesgo, y no efectivamente en la dinámica natural hidrológica. Y los riesgos antrópicos tienen que ver con la contaminación hídrica de las aguas, de suelos, contaminación atmosférica y la infraestructura, que eventualmente podría generar una situación también de riesgo antrópico. Esos entonces 9 riesgos son los que nos concentramos con estos 5 criterios y es los que los vamos a presentar a continuación. Bueno, voy a partir con el sismo. Bueno, cada riesgo da para una charla, ¿cierto? Podríamos estar hablando mucho de los sismos. Decir respecto a los sismos básicamente que es algo muy complejo de estudiar bajo la óptica del riesgo, porque, como ya dije, no se pueden predecir. Hay un tema muy difícil de predecirlo. Se revisó una base bastante amplia de más de un siglo, y en general los sismos que pueden haber en esta zona, así como en gran parte del territorio nacional, son básicamente de 3 tipos, ¿no? Los sismos que son entre placas, los sismos que sean intraplaca y los sismos más superficiales o corticales. Eventualmente acá en esta provincia podrían suceder cualquiera de esos, ¿no? Y cualquiera de esos podría tener distintos daños y distintos impactos. En general, aquí se hizo un análisis más probabilístico en términos de ver cuál sería el sismo más importante que podría afectar, o más probable, y en este caso se determinó un sismo de 7,5 de magnitud cada 50 años. Eso sería la situación más estándar, ¿no? También sabemos que el año 85 hubo un sismo de 8,4 que fue muy importante, o el sismo también del año 65, que también generó un conflicto en el relave del soldado. Entonces, hay distintos sismos. También podríamos tener un sismo como Valdivia, un 9, no lo sabemos. Podría ser también una posibilidad. En general, entonces, podemos ver que hay muchos sismos en la zona central, revisamos mucha literatura, y en función de esa condición probabilística pudimos determinar ese sismo como estándar, un 7,5, que probablemente suceda en 50 años. Lamentablemente, acá hay un tema que el plan regulador, la campana, lo confirma. No podemos espacializar la amenaza por sismo,
porque para eso tendríamos que hacer un mapa de aceleración sísmico con un foco y con un punto preciso, para lo cual necesitaríamos un estudio geofísico muy complejo de hacer. Entonces, aquí simplemente lo trabajamos como una amenaza general para todo el territorio, uniforme, que impactaría toda la provincia. Bueno, acá hay un mapa que muestra la revisión de sismos que afectan Chile Central. Bueno, está evidente, ¿no es cierto?, ahí que generalmente suceden estos sismos en el choque de placa, que está en la parte más litoral, ¿no es cierto?, del continente con el océano, y ahí se generan una serie de situaciones de sismo. Y lo que sí pudimos avanzar fue básicamente relacionar estos sismos con las fallas. Lo que sí es claro, o podemos determinar, es que cuando hay una falla es cuando dos bloques de rocas se movilizan, o hay desplazamiento, pueden ser de distinta naturaleza, activas, inactivas. En general acá predominan fallas más bien inactivas. Esas zonas podrían ser más afectadas por un sismo porque ahí la corteza se desplaza de manera más importante. Y también estimamos las curvas de Isoista, que serían curvas de igual intensidad en magnitud de sismo, y por lo tanto aquí también vemos una zona más o menos homogénea en un caso de sismo 7,5. Respecto a la remoción en masa, este es algo que también lamentablemente no tenemos registro histórico de todos los eventos que hay de remoción en masa, y la forma de aproximarse a este riesgo fue más una metodología particular del equipo consultor en términos de relacionar variables de distintas índoles como pendiente, geología, curvatura de laderas, y cercanía a causa y caminos como factores explicativos de una remoción en masa. Ahora, ¿qué es lo que es una remoción en masa? Básicamente, una remoción en masa es el movimiento de tierra, lo que implica que estemos en presencia de una ladera con una cierta pendiente o un cierto talud, y en general se pueden producir por tres tipos. Una remoción en masa que tenga que ver con caída de rocas, simplemente por la fuerza de gravedad; remociones en masa que tienen que ver con la lluvia, especialmente la precipitación concentrada en 24 horas, que genera un flujo aluvional; o la remoción en masa que no es tan violenta o que no es tan complicada como la reptación de suelo, que es cuando el suelo se va moviendo lentamente a lo largo de decenas de años. Estas tres aristas de procesos de dinámica de remoción en masa generan una multiplicidad de formas y de subtipología, y nosotros con esta metodología, que también en este caso es una metodología de evaluación multicriterio, nos aproximamos a ver cuáles son las zonas que tienen más problemas por estos variables que ya mencioné, ¿no es cierto? Pendientes, geología, accesibilidad a caminos, cobertura y accesibilidad hídrica. En este caso, bueno, aplicamos como el foco de todo el estudio los sistemas de información geográfica, modelos digitales de elevación, mapas del CERNA-GeoMin de geología, y llegamos a esta evaluación multicriterio, donde obviamente la pendiente es la que tiene mayor relevancia en el modelo, porque obviamente que, como ya dije, donde no hay pendiente no hay riesgo de remoción en masa. Se determinó que estas zonas más montañosas de la cordillera de la costa, acá del sector de la Campana, y también estas zonas más hacia el occidente, son las zonas más complejas en términos de peligrosidad de remoción en masa. Ojo que son solamente zonas donde no hemos aún hecho la combinación donde vive la población o la infraestructura. Esto es lo que da el resultado en términos de análisis natural, por así decirlo. Y la principal síntesis de esta amenaza es que, repito, las pendientes de laderas más altas y el ambiente geológico de tipo de rocas sedimentarias, que se puede erosionar más fácilmente, especialmente por la presencia de arcilla, que es uno de los componentes del suelo más complejo, porque la arcilla no impide que el agua se infiltre hacia las capas inferiores, hace que la remoción en masa pueda ser más complicada. Serían como los dos componentes más importantes. Bien, el riesgo, la amenaza de sequía. Bueno, aquí también hay un tema histórico que se recopiló fundamentalmente de las zonas de escasez que se revisaron a partir de una revisión de la Dirección General de Aguas,
Efectivamente, y aquí entramos ya a la amenaza de componente socionatural, como dijimos, porque la sequía tiene relación mucho también con, no solamente con el agua, la temperatura, sino también con la extracción que se hace de esa agua. Estamos hablando de agua fundamentalmente subterránea en muchos casos. Se revisó un periodo del 2008 al 2019 y bueno, aquí yo creo que ya empiezan a aparecer las amenazas más complicadas. Solamente 2 años hay donde no hay sequía, es decir, estamos en un proceso de sequía más o menos permanente, donde cada vez se hace más intenso. Hay como una suerte de intensificación y esto ya lo podemos ir vinculando con el cambio climático. Acá tenemos entonces un porcentaje de meses con la declaración de 47% y una frecuencia anual de 1,2 años. La intensidad, aquí se calcularon varios índices, el índice de precipitación estandarizada y luego también se aplicó un índice para espacializar la sequía. Aquí se usó una fuente secundaria de una tesis de Núñez que nos permitió derivar esa información y este es el valor umbral, para identificar cuándo estamos en zona de sequía de acuerdo a este índice IP. Y vemos que la magnitud territorial se ve en el siguiente gráfico. Acá vemos las zonas declaradas por sequía del año 2008 hasta el 2019. En azul vemos la cuenca, declaratorias para la cuenca. En naranjo, declaratorias para la provincia, y en verde, declaratorias para algunas de las comunas de la provincia que eventualmente tienen problemas de sequía. Y ustedes pueden ver que a medida que nos acercamos a las fechas más actuales, esto se va haciendo con más intenso, ¿no? Salvo acá del año 2016, como dije anteriormente, que no se registró. Bueno, acá también tenemos los meses declarados como zonas de escasez hídrica, de manera más desglosada también para este periodo del año 81, ¿no es cierto?, hasta el año 2019. Aquí está la distribución espacial. Acá se aplicó, repito, un indicador que nos permite espacializar este fenómeno, que es una zona que corresponde al sector de la comuna de La Cruz, La Calera, Nogales, fundamentalmente como el centro de la provincia, y obviamente estaría también relacionada con la extracción, ¿no es cierto?, que se hace del agua en ese sector. La Calera, en este caso, tendría la mayor peligrosidad por esta amenaza también no es que el resto de la comuna no tenga problemas, sino que también tiene una peligrosidad media, es decir, no es una situación ideal, sino que también hay una tendencia a que se intensifique este problema. Este fue una de las amenazas más reiteradas por los talleres, ¿no?, por la comunidad, como ya sea por extracción o secamiento de pozos, por extracción ilegal, por uso industrial, etc. Hay una serie de menciones respecto a esta amenaza. Incendios forestales. Aquí entonces ya vamos en la cuarta amenaza respecto a una amenaza socionatural que implica básicamente algo que también yo diría que hace unos 30 años, bueno, más antiguamente era importante, pero ahora es más importante aún, porque vemos que hay ciudades, pueblos que se han afectado, como mismo Valparaíso, por este tipo de eventos. Estoy pensando en el evento 2014, y que eventualmente, quizás para la provincia, es algo que no ha sucedido, pero eventualmente podría llegar a ser. ¿Cómo se enfrentó esta amenaza? Se revisó un registro de datos del 2008 al 2018 de CONAF, y donde se contabilizaron 651 focos de incendio distribuidos en la provincia. En esta base de datos se determina una frecuencia trimestral, fundamentalmente asociada a los meses de verano, de 1,1 y 35,7 eventos al año. En ese rango varía. Y se presenta una mayor frecuencia en verano, como dije anteriormente, especialmente en la comuna de Quillota. Vamos a ver después por qué en Quillota hay más frecuencia. La intensidad de este evento tiene que ver básicamente con la duración, si es algo de 24 horas o sobre 3 días.
el 80% de los eventos son de 24 horas y generalmente son pequeños, son eventos pequeños que cubren 1 hectárea y luego se controlan. Sin embargo, hay eventos de mayor magnitud territorial y el más importante es de Hijuelas, cubrió una superficie de 820 hectáreas y afectó incluso a otras comunas de la región. En este caso, la peligrosidad lo consideramos también como una metodología particular, se adaptó a una metodología de manera de ver 2 aspectos del incendio, uno los focos, y aquí surgen las primeras dificultades que tuvimos con la información. Por ejemplo, un importante foco de incendio son los basurales. Entonces, lamentablemente no tuvimos acceso a todos los microbasurales de la comuna y que podría ser interesante a futuro incluir. Y la otra aproximación tiene que ver con la propagación, con cómo se propaga este incendio. Y en ese sentido, la amenaza de incendio está construida con estos 2 factores. El peligro de propagación. La propagación está constituida por variables que son elementos que van facilitando el incendio en el espacio, como la cobertura de suelo, ¿no es cierto?, como la pendiente también. Recordemos que la pendiente muchas veces actúa, ¿no es cierto?, favoreciendo la dirección del viento, tiene que ver también con eso, la orientación. Las laderas norte, por ejemplo, de los cerros son mucho más secas que las laderas sur, que tienen más humedad. Entonces, ahí se incluyeron varias variables que tienen que ver con la propagación y con el peligro estadístico o densidad de focos. Y aquí vemos que, por ejemplo, Quillota concentra muchos focos de incendio y que podríamos decir que son focos más urbanos o periurbanos, que se generan en un ámbito más urbano, por lo tanto son más teóricamente más fáciles de controlar, pero que eventualmente si este foco se genera en los ámbitos más rurales, podríamos ver o visualizar ya una amenaza muy grande respecto a la provincia. Aquí está la integración y vemos que los peligros más altos están en torno a las áreas urbanas, lo que, repito, le da una cierta ventaja en términos de accesibilidad y en términos de mitigación de ese incendio. Esta amenaza es súper interesante porque después la vamos a ir enlazando con las capacidades, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, muy importante, si tenemos una población que donde no pasa el carro bomba, obviamente esa propagación va a ser mucho más compleja de controlar. Y entonces ahí, cuando hablemos ya de las medidas de capacidades o los escenarios de riesgo y las propuestas de la etapa 3, uno puede ir enlazando ese tipo de análisis. Bueno, la amenaza número 5 tiene que ver con la inundación. Aquí también hay un tema que tiene que ver con la escala del estudio. Idealmente, cuando uno estudia la inundación, lo evalúa por 2 aspectos: inundación por desborde de cauces o inundación por anegamiento por lluvia extrema. En este caso, nos referimos básicamente a inundación por desborde de cauces. Estamos hablando del río Aconcagua, el estero El Melón, el estero Quebrada del Pangu, como principales elementos de amenaza por inundación. Aquí básicamente se usó información de la DOH, la Dirección de Obras Hidráulicas, que en un estudio determinó, ¿no es cierto?, los principales problemas hidráulicos por inundación de los ejes de los cauces, y también un estudio de plan maestro de aguas lluvias. Con esta fuente que usamos pudimos determinar este peligro de inundación, que tiene que ver básicamente con periodos de retorno de 25 y 100 años. Repito, este fuente lamentablemente tampoco tiene una representación espacial para anegamiento, porque usamos esta fuente secundaria que es la oficial. En este caso, el resultado espacial de la inundación es este. Ustedes pueden ver obviamente que la sección completa del río Aconcagua es la que tiene el mayor nivel de amenaza, con un periodo de retorno sobre 25 años. Es decir que en 25 años sí o sí el río Aconcagua se puede desbordar con una probabilidad muy alta. Y acá en los colores amarillo y verde las probabilidades medias o bajas, pero eso, repito, hay que verlo con mucho cuidado, porque en el fondo acá el estudio está centrado en el estero y en el río. Ahí también entonces queda un desafío pendiente para futuro, ver otras escalas, porque obviamente si entramos a nivel ya de calles, ahí cambia la escala.
Como sexta amenaza ya entramos al grupo de amenazas del ámbito antrópico. ¿Y qué significa esta amenaza antrópica? Básicamente que el hombre es el que genera una situación de riesgo. No solamente la naturaleza puede generar una situación de riesgo, como veíamos en los casos anteriores, sino que en este caso el hombre, debido a sus distintas actividades, puede generar alguna complicación sobre el medio ambiente que se expresa fundamentalmente en el concepto de contaminación, es decir, cuando una variable, un parámetro ambiental supera cierta norma y que afecta a la salud de las personas. En este caso, la contaminación hídrica, hay un problema ahí con los registros históricos, ya que efectivamente la cantidad de puntos que se necesita para tener un panorama completo de la provincia es bastante alto y el sistema público no lo tiene. Entonces aquí se usaron puntos que tienen que ver con la norma secundaria de calidad de agua para estimar cómo están los niveles de contaminación en los distintos puntos de la cuenca. Entonces, fundamentalmente estos puntos de calidad del agua están referidos al estero Los Liches, el río Aconcagua, es decir, estamos también circunscribiendo el análisis del agua superficial. Tampoco hay muchos datos de agua subterránea, que podamos decir algo más sustantivo, y con esta información pudimos determinar que hay algunos parámetros que tienen algún comportamiento muy malo. Bueno, en términos de representación espacial, la cuenca se divide en dos grandes áreas, la parte LI1, que es la parte norte de Nogales, donde estamos ahora, y la parte AC, que es la parte más sur de la provincia, y ahí están algunos puntos de medición que nos permiten decir que, por ejemplo, hay problemas con mercurio, hay problemas con sulfatos, problemas con conductividad eléctrica y problemas con temperatura también, en términos malos, especialmente para el sector AC. Bueno, aquí hay múltiples causas, ¿cierto? Hay múltiples causas que tienen explican esta situación y que básicamente explican que muchos de estos parámetros están superando la norma, en este caso la norma secundaria, y también se miró la norma 1333 de primaria, respecto a calidad del agua para la salud humana. Bueno, como séptima amenaza tenemos la contaminación del suelo. Acá también se parte por considerar la información pública, en este caso el Servicio Agrícola Ganadero fue nuestra fuente de información, y pasa lo mismo que el agua. No tenemos un muestreo completo de toda la provincia para poder interpolar un mapa de amenaza por contaminación del suelo, y lo que sí se puede derivar básicamente es que hay una serie de condiciones que tienen que ver con parámetros que están con un desempeño peor que otros. Básicamente acá el parámetro que salió más malo es el arsénico, con importantes concentraciones de arsénico, también algunos minerales como cadmio y cobre, y en estos 13 puntos que se obtuvo información se pudo determinar, ¿no es cierto?, que solamente referido a las comunas de La Calera, La Cruz y Quillota hay una condición desfavorable. Aquí está la distribución espacial de estos puntos que, repito, ponen a la comuna de La Cruz como una situación de mayor amenaza frente a este tipo de contaminantes. Acá tenemos La Calera, Quillota, y acá tenemos ausencia de datos para Nogales e Hijuela, al menos de esta fuente. Bien, como octava amenaza, tenemos la contaminación atmosférica, y al igual que los dos anteriores sucede lo mismo. La contaminación atmosférica tiene que ver con tener aparatos de monitoreo que permitan medir la calidad del aire. Esos aparatos muchas veces son insuficientes para dar una cuenta del panorama completo de la provincia, y en este caso se constó con la información que tiene el Ministerio de Medio Ambiente. En este caso, obviamente, hay distintos parámetros que se miden. El más importante de todo es el PM10, el material particulado inferior a 10 micrones, y
también el PM2,5, que es el más dañino para la salud humana, especialmente para la población infantil y adulta mayor. Y estos registros de calidad del aire y de contaminación se sopesaron con la norma. En este caso, la norma indica, para el caso del PM10, este nivel de concentración, que en el caso de sobrepasarlo da pie a que se declare una zona como zona saturada. Si supera el 80% de la norma, da esta condición de zona de latencia, es decir, que está en vías de alcanzar el límite máximo permitido por la norma. Este para la concentración anual, este para la concentración en 24 horas, y esto también es algo que está sucediendo en la actualidad, está motivando, ¿cierto?, que la provincia, o más bien estas zonas que estamos, estas comunas que estamos con datos, sean declaradas zonas saturadas y latentes y que den pie a un plan de prevención y descontaminación atmosférica. Ahora, ¿cuál es la comuna más impactada? En este caso, La Calera es la comuna con mayor complejidad en términos de calidad del aire por estos dos componentes. La representación espacial, por lo tanto, es solamente los puntos de medición, y en este caso solamente tenemos, claro, para La Calera, La Cruz y Quillota, y no tenemos información oficial, nuevamente repito, de la fuente del Ministerio, que es la que permite comparar y hacer estos gráficos, una información homogénea. En suma, tenemos 8 estaciones, y las de la Cruz 2, es la que tiene más alta nivel de amenaza, y Quillota, estación bomberos, acá, justamente, esto obviamente tiene una relación muy directa con la urbanización, ¿cierto?, donde hay más tráfico, más industria, los niveles de contaminación atmosférica son más altos, y los sectores mejores, el sector rural de Manzanar, acá en Quillota, en la parte sur. La Calera también, como dije, es como la que tiene mayor complicación en los registros. Infraestructura. Este es un tema que incluye distintos tipos de infraestructuras. Hay infraestructura vial, telecomunicaciones, acueductos. En este caso nos centramos en la infraestructura de tranques, ya sea tranques de regadío como tranques mineros. En general acá revisamos la estadística y la información que tiene tanto el CERNAGEOMIN como principal fuente recopilatoria, y también de alguna información del Ministerio de Agricultura. En general, para el caso de la parte de regadío, encontramos que hay más de 31 tranques de regadío distribuidos en distintas partes de la comuna, pero son muy pequeños algunos. Entonces solamente se consideran los clase A, que tienen una capacidad de almacenamiento mayor, y en el caso de los tranques mineros se consideraron 9 tranques que están distribuidos en la provincia. Obviamente aquí el registro más importante y emblemático para la provincia, ¿no es cierto?, y para Nogales, para el Menor, es el del año 65 del tranque de relave del cobre, que también evidentemente tiene una connotación muy compleja para el territorio. Tenemos que es un tema muy sensible por la comunidad. Después, cuando hablamos de vulnerabilidad, de riesgo, vamos a ver que en los talleres salió muy frecuentemente este tema por los actores locales mencionados, y que también afecta una superficie mayor por el volumen, porque estamos hablando de mucho mayor volumen. Aquí tenemos entonces el mapa de distribución espacial de la peligrosidad o amenaza de los tranques de regadío y minero, y destaca en este caso, claro, obviamente acá en el caso de el Torito en Nogales. Bueno, síntesis. Terminé las 9 amenazas, no sé si le hice un cambio o no, pero voy a la síntesis de esta parte. Sí, en el último punto, en la infraestructura. Aún estamos, porque ahí dice la PPT, dice que aún estamos en un proceso de revisión. Lo que pasa es que hay algunos antecedentes que tienen que ver con otras infraestructuras que tenemos que analizar, y comentarles que el estudio, de una u otra manera, nosotros estamos en una etapa de revisión, ¿ya? En el caso de algunos datos y algunos antecedentes, por
Por eso es importante que ustedes lo conozcan. Y hoy día es la oportunidad también de poder, aquel que tenga algún dato estadístico, comprenda esto desde la perspectiva de otras fuentes de información, tenemos la oportunidad hoy día también de hacer ese tipo de observaciones. Ya, nosotros vamos a tener una reunión con la empresa Raúl que tenemos que agendar, pero antes vamos a tener quizás la reunión del comité de seguimiento donde ustedes están representados. Ya está representado el sector privado, está representado la sociedad civil, está representado el sector público. Y en ese espacio también es el momento de hacer este tipo de observaciones. Nosotros como PNUD hemos realizado hasta el día de hoy el 80% del informe. Nos queda un par de cosas. Y en ese proceso de interacción tenemos algunas observaciones que no están hoy día acá en discusión, pero que nosotros le hemos hecho saber en este caso a Mónica como la encargada de estas observaciones. Por lo tanto, hay algunas materias que aún requieren un poco más de desarrollo también para tranquilidad de ustedes, algunos puntos que quizás no han sido visibilizados. Así que, de una u otra manera, les pido también esa comprensión. Es en la parte final, o sea, casi un 90% del estudio de lo que estamos presentando, lo dije al principio, 95%, y nos quedan algunos detalles propios del oficio de la revisión y también de las posiciones, tanto, por ejemplo, discutíamos con Mónica el otro día respecto a algunas visiones estratégicas que tiene Arrau versus las nuestras, que se complementan en varios puntos, pero no trae una visión distinta respecto a algunos tópicos. Y ahí nosotros tenemos que ponernos de acuerdo y tener un discurso común como revisores y ellos también como agentes de la investigación. Así que les pido también que eso lo comprendan, que lo estamos desarrollando. ¿Ya? Bien. Bueno, para no extenderme más, porque ahora quedan otras etapas tan importantes como esta, que va a explicar Mónica, solamente una síntesis. Aquí en esta síntesis, obviamente, decir que muchos de estos amenazas también interactúan entre sí, generan situaciones más sinérgicas. Por ejemplo, el tema de la contaminación hídrica tiene implicancias en distintas dimensiones, en la sequía, en la remoción, en la contaminación del agua, etc. Y también está cruzada por aspectos más globales, como el cambio climático, que también obviamente van a afectar y van a intensificarse en el futuro. Por lo tanto, estos 9 riesgos o amenazas que estamos analizando en esta instancia tienen distintas cruces, ¿no es cierto?, combinaciones con el cambio climático y con otros aspectos más globales que evidentemente hacen que sea un tema muy complejo. Es decir, no es un tema que se puede abordar de una perspectiva única, sino que tiene que ser abordado de múltiples perspectivas. Así que ahora les dejo con Mónica para que... Ahora vamos al break, ¿no es cierto, Jorge? ¿O seguimos? ¿Tú quieres...? ¿Vamos al break? Perfecto, vamos al break entonces. ¿Sí? Déjame un poquito, dame un segundito. Te voy a preguntar en la cocina. Bueno, yo les voy a solamente hacer el adelanto de lo que viene ahora, vulnerabilidad. Recordar, ¿no es cierto?, que vulnerabilidad tiene que ver con todos los aspectos humanos, sociales del riesgo y no con los aspectos físicos que acabo de referir. Así que ahí Mónica les va a explicar la metodología que empleamos. Así que vamos al break, ¿sí? Y vamos a esperar un poquito que van a servir las fajitas calientes, pero están libres y volvemos 11:35 a las 11:55, ¿ya? Por favor.